Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a primera vista puede parecer simple, incluso insignificante, pero que en realidad esconde una profundidad y un simbolismo asombrosos. Vamos a hablar de flores y no de cualquier flor, sino de la presencia a veces sutil, a veces descarada, de las flores en la obra y la vida de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Dale clic al botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Exploramos el mundo del espectáculo, analizamos detalles ocultos y celebramos el talento de artistas increíbles, así que si te gusta todo eso, este es tu lugar. Ahora sí, volvamos a nuestras flores. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las flores son tan recurrentes en la vida de Demet? No solo hablamos de ramos espectaculares que recibe por cumpleaños o aniversarios, sino de algo mucho más profundo. Piensen en los sutiles arreglos florales en sus sesiones de fotos, en los estampados florales de su ropa, incluso en los nombres de algunos de sus proyectos. No es casualidad. Detrás de cada flor hay un mensaje, un significado, una pieza más del intrincado rompecabezas que es la personalidad y la carrera de Demet Özdemir. Las flores, desde tiempos inmemoriales, han sido portadoras de significados. En diferentes culturas representan amor, alegría, prosperidad, esperanza, pero también duelo, recuerdo y melancolía. Y Demet, consciente o inconscientemente, utiliza este lenguaje universal para comunicarse con su público, para transmitir emociones que a veces son difíciles de expresar con palabras. Pensemos, por ejemplo, en las rosas. Las rosas rojas obviamente son el símbolo universal del amor y la pasión. Pero, ¿han notado cuántas veces Demet aparece rodeada de rosas blancas? Las rosas blancas tradicionalmente representan pureza, inocencia y nuevos comienzos. Podríamos interpretarlo como un reflejo de su ética de trabajo, de su dedicación y su compromiso con cada nuevo proyecto que emprende. Ella se entrega por completo con un corazón puro y una mente abierta, lista para empezar de nuevo, para explorar nuevos caminos. Pero no solo de rosas vive Demet. También vemos lirios que simbolizan la belleza y la elegancia, cualidades que sin duda la definen. Vemos girasoles que representan la alegría, la vitalidad y la adoración, quizás un reflejo de su energía contagiosa y su capacidad para iluminar cualquier habitación. Y curiosamente vemos muchas margaritas, esas flores simples y delicadas que representan la inocencia y la alegría infantil. Quizás un recordatorio de que a pesar de su éxito y su fama, Demet conserva esa esencia juguetona y auténtica que la hace tan querida. Ahora bien, no se trata solo de la flor en sí, sino también de cómo se presenta. ¿Es un ramo opulento y extravagante? ¿O es una flor solitaria y delicada? ¿Está en un jarrón elegante o simplemente adornando su cabello? Cada detalle cuenta. Un ramo opulento podría representar el éxito y el reconocimiento que ha alcanzado en su carrera, mientras que una sola flor podría simbolizar la importancia de la simplicidad y la autenticidad. Consideremos también el contexto. ¿En qué momento de su vida o de su carrera aparecen estas flores? ¿Es en una celebración por un nuevo proyecto? ¿En una campaña publicitaria? ¿En un momento de reflexión personal? Analizar el contexto nos ayuda a comprender mejor el mensaje que Demet está tratando de transmitir. Por ejemplo, recuerdo una sesión de fotos en la que Demet aparecía rodeada de flores silvestres, en un entorno natural y relajado. En ese momento, estaba trabajando en un proyecto que requería mucha concentración y disciplina. Podríamos interpretar esa imagen como una necesidad de conectar con la naturaleza, de encontrar un respiro en medio del ajetreo y el bullicio de su vida profesional. Las flores silvestres, con su belleza simple y natural, le recordaban la importancia de volver a las raíces, de encontrar la paz en la sencillez. Otro ejemplo, en el anuncio de una marca de joyería, Demet aparecía luciendo un collar con un dije en forma de flor, rodeada de un ambiente lujoso y sofisticado. En este caso, la flor no solo representa la belleza y la elegancia, sino también el lujo y la exclusividad. Es un símbolo de la marca y de la mujer que la representa, una mujer fuerte, independiente y exitosa, que sabe lo que quiere y no teme mostrar su brillo. Pero la presencia de las flores en la vida de Demet va más allá de las sesiones de fotos y las campañas publicitarias.
También las vemos en su vida personal, en sus redes sociales, en sus publicaciones sobre momentos especiales con amigos y familiares. En estas ocasiones, las flores adquieren un significado aún más íntimo y personal. Un ramo de flores que recibe de su pareja es una muestra de amor y cariño. Un arreglo floral que envía a un amigo enfermo es una expresión de apoyo y solidaridad. Una flor que comparte en sus redes sociales es un gesto de agradecimiento hacia sus fans. En estos momentos, las flores se convierten en un lenguaje universal de conexión humana, un recordatorio de la importancia de los lazos afectivos y de la belleza de compartir momentos especiales con las personas que amamos. Ahora bien, es importante recordar que estas son solo interpretaciones. No podemos saber con certeza qué piensa o siente Demet cuando elige rodearse de flores. Pero lo que sí podemos hacer es observar, analizar y reflexionar sobre el significado que estas flores tienen para nosotros, como espectadores y como fans. Las flores nos invitan a contemplar la belleza del mundo que nos rodea, a apreciar los pequeños detalles y a conectar con nuestras emociones. Nos recuerdan la importancia de la naturaleza, de la creatividad y de la expresión personal. Y en el caso de Demet Özdemir, nos ofrecen una ventana a su alma, una forma de comprender mejor su personalidad, su carrera y su visión del mundo. En resumen, hemos explorado el simbolismo oculto detrás de las flores en la vida de Demet Özdemir, desde su presencia en sesiones de fotos y campañas publicitarias hasta su significado en momentos personales. Hemos visto cómo las flores pueden transmitir emociones, representar valores y conectar a las personas. Y hemos aprendido que a veces, los detalles más pequeños pueden revelar grandes verdades. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado la presencia de las flores en la vida de Demet? ¿Qué significado tienen para ustedes? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis próximas exploraciones del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco, asterisco, asterisco. Bien, vamos a profundizar aún más en este fascinante tema. Porque la conexión de Demet con las flores no se limita a un simple gusto estético, es una relación que se manifiesta en múltiples niveles y que, a mi parecer, revela aspectos clave de su evolución como artista y como persona. Hablemos de la moda. Demet no solo lleva flores en sus manos o en jarrones, las viste. Los estampados florales son una constante en su guardarropa, desde vestidos vaporosos y románticos hasta blusas casuales y chaquetas con diseños intrincados. Y la elección de estos estampados no es aleatoria. Un vestido con flores pequeñas y delicadas puede transmitir una imagen de feminidad y dulzura, mientras que un estampado con flores grandes y vibrantes puede reflejar una personalidad audaz y segura de sí misma. Observen, por ejemplo, cómo en las alfombras rojas, Demet a menudo elige vestidos con detalles florales bordados o aplicados, elevando el simbolismo de la flor a un nivel de sofisticación y elegancia. En una ocasión, lució un impresionante vestido con flores de cerezo bordadas, un claro guiño a la cultura asiática y a su aprecio por la belleza efímera y la renovación. Pero la influencia de las flores va más allá de la moda. También se manifiesta en su trabajo actoral. Recuerdo un personaje en particular que interpretó en una serie, una joven emprendedora que creaba jabones artesanales con ingredientes naturales, incluyendo, por supuesto, pétalos de flores. La conexión de este personaje con la naturaleza y la búsqueda de la belleza en lo simple eran un reflejo de la propia Demet y de su sensibilidad artística. Las flores en ese contexto no eran solo un ingrediente cosmético, sino un símbolo de autenticidad, de conexión con la tierra y de la búsqueda de la armonía interior. Otro aspecto interesante a considerar es la relación de Demet con el arte. Si bien no es una pintora o escultora profesional, en varias ocasiones ha expresado su admiración por artistas que utilizan las flores como tema central en sus obras. Pienso, por ejemplo, en Georgia O'Keeffe, la icónica pintora estadounidense conocida por sus representaciones abstractas y sensuales de flores. La forma en que O'Keeffe exploraba la intimidad y la belleza de la naturaleza resuena, a mi parecer, con la sensibilidad de Demet y con su deseo de conectar con su público a un nivel emocional profundo. Y no podemos olvidar el impacto de las flores en su bienestar mental.
En entrevistas, Demet ha hablado abiertamente sobre la importancia de cuidar su salud mental y de encontrar momentos de paz y tranquilidad en medio del caos de su vida profesional. El contacto con la naturaleza y en particular con las flores es una de sus estrategias para reducir el estrés y recargar energías. Un paseo por un jardín, la contemplación de un ramo de flores frescas o incluso el simple hecho de tener una planta en su hogar son pequeños gestos que contribuyen a su bienestar emocional y que le permiten mantener un equilibrio en su vida. Además, las flores también están presentes en los momentos más importantes de su vida personal. Su boda, por ejemplo, fue un despliegue de arreglos florales espectaculares, desde el altar cubierto de rosas blancas hasta los centros de mesa con hortensias y peonías. Cada flor fue cuidadosamente elegida para crear un ambiente romántico y mágico, un reflejo de la felicidad y el amor que compartía con su pareja. Pero incluso en momentos más difíciles, las flores han desempeñado un papel importante en su vida. Recuerdo que, tras la pérdida de un ser querido, Demet compartió en sus redes sociales una imagen de un ramo de lilas, una flor que simboliza el recuerdo y la melancolía. Este gesto, aunque silencioso, fue una forma de expresar su dolor y de conectar con sus fans en un momento de vulnerabilidad. Las flores, en este caso, se convirtieron en un lenguaje de consuelo y de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la belleza y la vida pueden florecer. Finalmente, me gustaría reflexionar sobre la evolución del simbolismo de las flores en la vida de Demet a lo largo del tiempo. Al principio de su carrera, las flores podían ser simplemente un elemento estético, un adorno que complementaba su belleza y su juventud. Pero a medida que ha madurado como artista y como persona, el significado de las flores se ha profundizado, convirtiéndose en un reflejo de sus valores, sus emociones y su visión del mundo. Hoy en día, las flores en la vida de Demet Özdemir son mucho más que simples adornos. Son un lenguaje, una forma de expresión, una ventana a su alma. Y al prestar atención a este lenguaje floral, podemos comprender mejor su personalidad, su carrera y su impacto en el mundo del espectáculo. Espero que esta exploración más profunda les haya resultado aún más fascinante. ¿Qué otros detalles han notado ustedes sobre la presencia de las flores en la vida de Demet? Compartan sus ideas en los comentarios. Y no olviden darle like al vídeo, compartirlo y suscribirse para más análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.